Queridos amigos televidentes, estamos felices, encantados de teneros nuevamente con nosotros. Hoy tenemos aquí una vez más al pastor Óscar Sande. Óscar, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Yo creo que ya perteneces a la familia de los televidentes, que ya te han visto varias veces, ¿no? Y seguro que están encantados de poder volver a escucharte. Como recordaréis, él es un pastor español que, es nativo de Mondragón, como sabéis corresponde al País Vasco, aunque él está ejerciendo su labor pastoral. Repito todo esto porque algunos de vosotros quizá no hayan visto anteriores programas. Como os decía, él está realizando su labor pastoral en Australia y Nueva Zelanda. Y allí está llevando a cabo una serie que es titulada El Alfarero. Es una serie verdaderamente de gran éxito, que ha tenido gran audiencia y tiene gran audiencia, y que él ahora, en estos días que está aquí en España, que pasa por aquí, pues bueno, tiene a bien dejarnos estos mensajes tan interesantes, de los cuales ya algunos habéis escuchado y vais a seguir escuchando. Muy bien, hoy nos va a hablar acerca de un título que creo que también es muy interesante, titulado La Primera Obra. Y entonces le vamos a decir al pastor Óscar Sande que nos diga qué quiere decir con respecto a este título. Pastor. Bueno, la primera obra que vemos como humanos es la unión entre un hombre y una mujer formando una familia. Siempre solemos decir que cuando Dios creó al hombre en esos 6 días de la creación y esa primera semana, digamos, creó 2 instituciones. La institución del sábado, porque la semana fue de 7 días, la institución del sábado, que pertenecía ya en el Edén, y la institución del matrimonio. Pero cuando decimos la institución del matrimonio, tenemos que especificar un poquitito más a qué nos referimos con ello. Realmente lo que creó no solo fue la institución del matrimonio, sino que por efecto de ello creó la primera familia. Un individuo, Adán, y otro individuo, Eva, que formaron una familia. La Biblia nos dice que tú te juntarás con tu mujer y formaréis uno. Claro, hay 2 maneras de ver esto. Formaréis uno, ¿en qué manera? Bueno, la primera, cuando tenemos los dos la misma mente, que es la mente de Cristo, cuando somos hermano esposo, hermano esposa, y nos juntamos y tenemos los principios básicos en común. La Biblia es el centro de nuestra vida, el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida, y por ello tenemos una mente. Nos hemos convertido en una persona por relación a que tenemos las mismas creencias en Cristo Jesús. Entonces, Cristo es ese pegamento que nos une y nos hace uno. Al mismo tiempo, hay otro concepto que también es válido, así como el primero es válido, es el hecho de que al esposo y a la esposa fueron llamados a reproducirse y a procrear y llenar este mundo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, el esposo tiene 46 cromosomas y la esposa tiene 46 cromosomas. Cuando el esposo da 23 de ellos y la esposa da 23 de ellos, de los 2 sale uno, que es el hijo, que es el fruto de la unión del esposo y la esposa. De los 2, cuando os unáis, de ustedes seréis una carne. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, en mi caso, una carne? En mi hijo Nicolás. Mi hijo Nicolás tiene los ojos de su madre, la boca de su padre, tiene una amalgamación de 23 cromosomas míos y 23 cromosomas de su madre. Entonces, él es el fruto de nuestra unión, y de nuestra unión salió uno. También válido. Y digo también válido porque a día de hoy hay matrimonios que no han podido tener hijos. Entonces es válido el hecho de que es Cristo el que nos une en una mente y somos uno. Y cuando somos uno, también a través de nuestros hijos somos uno. Cuando miramos a nuestros hijos es la expresión de nuestra unión.
esa expresión de nuestra unión matrimonial. Una familia. La primera obra del esposo y de la esposa es la familia. Muy bien. Óscar, yo quería pedirte que nos hicieras una pequeña aclaración. Y yo sé que algunas personas cuando escuchan o leen esto de se unirán y serán una sola carne, lo enfocan a una unión exclusivamente sexual. Uh-huh. Y yo diría si no hay algo más que todo eso. Se unirán y serán una sola carne, que yo creo que hay gente que el concepto sí lo tiene bastante claro y otros que lo ven exclusivamente como una unión carnal. Yo diría que se unirán y serán una sola carne no solamente en un acto sexual, sino a lo largo de su vida, en el comportamiento de su vida. Serán uno en lo que hagan. En cómo eduquen a los hijos, en cómo se comporten a lo largo de su vida, en el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, no es exclusivamente, yo creo, a lo que hace referencia a la Biblia como una unión exclusivamente sexual, sino que conlleva algo más. Efectivamente, es una unión de mentes en Cristo Jesús. Y como tú bien dices, esa unidad a la hora de educar a los hijos, esa unidad a la hora de planear las vacaciones, esa unidad que tenemos que entender cuando nos unimos con otra persona en matrimonio, que tenemos que tener ciertas cosas en común. Esa unidad también de ciertos gustos. Si a ti te gusta salir a todas partes y viajar por el mundo y tu esposa es la persona más sedentaria que puede caer en la tierra, entonces evidentemente va a haber también un poquito de roces y de qué manera podemos ser uno y al mismo tiempo manteniendo nuestras diferentes idiosincrasias. Esa unidad en mente que se encuentra tan solo en Cristo. De la manera en que nosotros nos unamos, imagínate una rueda con los diferentes varillas de esa rueda. Varillas se llaman, ¿no? Los radios de la rueda. Y que yo estoy aquí en un lado, en uno de los radios y mi esposa está aquí en otro de los radios. El centro de esa rueda es Cristo. Cuanto yo más me acerco al centro de la rueda, que es Cristo Jesús, y mi esposa más se acerca al centro de la rueda, que es el Señor Jesús, cuanto más cerca nos acerquemos a Cristo, más cerca vamos a acercarnos el uno al otro. Y cuanto más cerca estemos en Cristo, más una mente vamos a ser en Él y entre nosotros. Entonces, lo que el enemigo de las almas se ha dispuesto a hacer, la primera obra del enemigo de las almas también es destruir la familia. Claro. Y eso lo vemos en su primera obra. Cuando queremos saber en qué pone Dios el cariño y su emoción más preciada, a veces nos vale la idea de mirar dónde lo pone el enemigo. Porque aquello que el enemigo da importancia para romper o destruir, entonces es porque tiene una importancia divina. Claro. ¿Cuál fue la primera obra que el enemigo trató de destruir? La unión entre Adán y Eva. Recuerdo que en programas anteriores, y seguro que algunos de nuestros televidentes lo recuerdan, hablabas de las dos plagas que existían actualmente en la sociedad con respecto al matrimonio, que era el adulterio y el divorcio. Uh-huh. Y entonces nos dice esta pregunta, y aunque es un poquito, digamos que podría corresponder más al programa en el cual hablabas de este tema, sí se me acaba de ocurrir ahora. Uh-huh. Y yo no quiero dejarla dentro, te la quiero hacer. Uh-huh. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando hablamos de adulterio, que el Señor dice, no adulterarás, yo te acabo de hacer una pregunta ahora en cuanto a que seréis uno, y no se refiere exclusivamente a una unión sexual, sino que va más allá. Cuando hablamos no cometerás adulterio, cuando hablamos de esto, el cometer adulterio es exclusivamente carnal, cuando me acuesto con otra persona que no es mi mujer o con otro hombre que no es mi marido, o cuando yo dentro del hogar, sin hacer eso, estoy maltratando a mi pareja, la estoy asediando, hay con ella un maltrato psíquico o físico, ¿no lo puedo considerar también adulterio? Efectivamente, es una cuestión, una pregunta muy adecuada, por el hecho de que tenemos que entender que la Biblia es una palabra de principios. Y a veces somos un poquitito
cortos de vista y vemos como que todo fuera una lista de compras. No cometerás adulterio y lo vemos solo como lo literal y no vemos al mismo tiempo que hay un principio por detrás. Cuando el hombre está más casado con los amigotes que con su esposa, está cometiendo una especie de adulterio emocional o espiritual porque él se debe a su esposa. No digo que no haya que estar con los amigos, pero sabemos de hombres que, vamos, parece que está casado con los amigos en lugar de con la esposa. Cuando hay una especie de daño emocional, hay también un adulterio espiritual y emocional. No físico, pero ¿cuántos hombres, a nivel físico, por ejemplo, nunca se han acostado con ninguna otra mujer, pero están enganchados al Internet? Uno podría decir en los canales pornográficos. Y nunca se ha acostado literalmente con una persona. Pero eso es un adulterio. Es un adulterio. Claro. Es adulterio porque el Señor nos dice que aquello que tú veas, como si tú ves y deseas de una manera de lujuria a una mujer, ya has cometido adulterio ¿dónde? En el corazón. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo? Que tenemos que empezar a mirar la Biblia con los principios que están detrás de ello. No mirarlo de una manera cuadriculada en el cual dice, no, solo es lo físico. Sino lo que va más allá, efectivamente. Pero voy a ir un poquitito más allá de ello. O sea, alguien puede decir, ok, vale, entiendo cuando una persona, por ejemplo, está viendo canal pornográfico en la internet. Entiendo eso y esa persona cometiendo adulterio. Pero oye, ¿y este hombre que está continuamente en el internet chequeando la página de deportes, chequeando esto, chequeando lo otro, que son las 3 de la mañana y está todavía, y no está viendo porno, está viendo internet y se levanta y está con los videojuegos? Y no hace falta tener 15 años para andar con los videojuegos. Yo conozco muchos hombres de 40, 45 años que la esposa está en la cama y él está ahí con los videojuegos. Es una especie de adulterio emocional. Tú te debes a tu esposa. Hay una obra que el hombre y la mujer tienen que invertir y tienen que trabajar y construir, y esa obra es la familia. Y cuando la está despreciando, por ejemplo, y le dice, tu trabajo es un trabajo que lo puede hacer cualquiera, y la está humillando y la está menospreciando, efectivamente, eso es otra forma de adulterio. Está adulterando efectivamente el matrimonio. Efectivamente. No está amando, no está respetando, no está invirtiendo en esa obra, está mancillando a la otra persona, y no estamos para mancillar a nadie. Claro, es que yo, perdona, te he interrumpido. No, quería decir simplemente lo que tú dices, que hay que ver más allá. Tenemos que tener claro que cometer adulterio va más allá de la simple palabra adulterar en el sentido carnal. Que hay muchas formas de adulterar, un hombre con una mujer o una mujer con un hombre dentro del matrimonio, que no es exclusivamente bajo un aspecto carnal, claro. Hay otras connotaciones. Por ejemplo, mira, hay incluso otro aspecto que la Biblia nos trae acerca del adulterio, y es el adulterio espiritual. Claro. Cuando tenemos a un Dios que ha creado este mundo, ha creado a cada uno de nosotros, y la gran mayoría de aquellos que han sido creados por Dios le sacan la lengua a Dios y le dicen, yo no quiero saber nada de ti, y se van a otras religiones. ¿Cuáles son otras religiones? Bueno, aquí en España el fútbol. Porque antiguamente, ¿cuándo se iba al fútbol? Los domingos. Pues unos van a la iglesia, otros van al fútbol. Ahora se van al fútbol el sábado o el domingo y están ahí adorando a sus ídolos. Porque además lo llamamos así, los llamamos ídolos. Entonces, espiritualmente, cuando nos hemos apartado del mismo Dios que nos creó, Dios lo llama un adulterio. Es un adulterio espiritual. Cuando los hijos de Israel dejaban las prácticas del Dios de Israel y adoptaban las prácticas de los paganos, Dios los acusaba y les decía, ustedes fueron con otros y cometieron adulterio. Adulterio, claro. O sea, es un adulterio espiritual. Lo que el enemigo está tratando es de romper esa unión, porque para Dios la familia es muy importante, tanto que fue su primera establección de dos humanos, la familia, el matrimonio y la familia. Tanto que el enemigo
fue la primera cosa que trató de destruir. Separar a Eva de Adán, hacer exaltar a Eva con pensamientos de que tú vas a estar por encima de todos. Claro, cuando el enemigo le está diciendo a Eva, tú vas a ser como Dios, bueno, pues si voy a ser como Dios, definitivamente voy a ser más que Adán. Entonces, Dios hizo a Eva para estar al lado de Adán, simbolizando que no tiene que estar por abajo para que Adán la pisotee, ni por arriba para que ella se exalte. Pero ese equilibrio tan hermoso que Dios creó en la familia, de estar al lado, de ser respetados y ser vistos por Dios como individuos iguales, esa creación de Dios, Satanás trató de destruir. Claro. Hay una frase, ahora que estás diciendo esto, que se suele decir mucho, y es: detrás de un hombre, detrás de un gran hombre suele haber una magnífica mujer. Uh-huh. Y yo diría que yo lo cambiaría, no detrás ni delante, sino al lado. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Muy, efectivamente, sí, ¿no? Efectivamente. Al lado. Entonces, tenemos que observar qué es lo que Satanás en sí está tratando con los matrimonios de hoy en día, con las familias de hoy en día. Exactamente lo mismo que trató anteriormente. Tratar de separarlos. Tratar de separarlos. Su función principal, a él le encanta el divorcio. En la Biblia nos dice que Dios odia el divorcio. Odia. ¿Por qué a veces se permite, y la Biblia de hecho permite circunstancias en las cuales personas se divorcian? Nuevamente es la excepción. La excepción, no es la regla. Es digamos, prevenir un mal mayor, tal vez. Hay excepciones que el Señor dice, bueno, en este caso, si ustedes ven que no hay otra solución, el Señor da, digamos, esa autoridad de poder divorciarse. Pero al mismo tiempo nos avisa, si es por mí, y no por la dureza de vuestros corazones, por mí, si a mí me preguntáis, mi plan era el siguiente: odio el divorcio y quiero que ustedes estén unos en familia. La mayor representación que un hijo tiene de Dios es en el papá y en la mamá. Esa es la mayor representación que él tiene. Cuando él, por ejemplo, ve que el papá ama a la mamá, el niño está siendo educado en el carácter de Dios. Cuando a ese niño le preguntan, ¿cómo es Dios? Y cuando ese niño dice, Dios es amor, porque se lo han dicho en la iglesia o lo ha leído en la Biblia, o etc., ese niño entiende lo que significa Dios es amor, porque lo ve en el papá, a la mamá. Cuando él le dice, ¿y cómo es Cristo? Cristo era amor. Cristo se daba por otros. ¿Dónde la ha visto? A la mamá. La mamá que se sacrifica por todos en la casa, que atiende a todos. Sí, la mamá dice, el movimiento feminista moderno dice, no, eso es la humillación de la mamá. No, 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 no. Es la educación del niño de cómo es Cristo, de cómo Cristo es. Cuando la mamá está orgullosa del esposo que tiene, y a todos los que hablan le habla del esposo. Es como Cristo, a todos los que hablaban les hablaba del Padre. Entonces, cuando tenemos un matrimonio en que él está amando a su esposa, ella está respetando a su esposo, y tenemos un hijo observando, ese hijo está siendo educado en el carácter de Dios y en el carácter de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Jesucristo no estuvo acá para ganar gloria para sí mismo. Jesucristo estuvo acá para servir. Y cuando eso lo puede ver en el papá y la mamá, él ve cómo es Dios. Cuando tú vas a la iglesia o vas a un niño en la calle y le preguntas, ¿cómo es Dios? Y dice, Dios es rencoroso. Solo me deja pasar una. Y luego si me equivoco, ¡pam! ¿De dónde la has sacado? ¿De dónde has sacado ese concepto de Dios? En la casa. En la familia. Ahí es donde lo ha visto. Sí, porque yo creo que tú estarás de acuerdo de que los hijos verdaderamente es para ellos bastante más importante el testimonio que lo que se les dice. Lo que ven
es bastante, más fundamental, digamos, que la palabra, ¿verdad? Que los consejos que le puedas dar. Y luego, por supuesto, si das algún consejo y no eres consecuente con lo que estás diciendo, también verdaderamente estás estropeando la obra. Pero para ellos es más importante lo que están viendo, el comportamiento, que lo que le puedes estar diciendo, ¿no? Claro. La imagen. Por eso, muchas veces se habla del machismo, no el machismo, pero es que, por ejemplo, hay familias, y esto de hecho es así, se sientan en la mesa y se ponen a comer. Y hay 2 niñas y 2 niños. Vamos a suponer que tienen el matrimonio 2 niñas y 2 niños, 4 hijos. Y a la hora de fregar los platos, las que se levantan es la mamá y las 2 niñas. Y los que se quedan sentados es el papá y los 2 niños. Entonces, ¿qué pasa? Claro, eso se está viendo, lo están viendo desde pequeños, ¿no? Y es algo que se va transmitiendo. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que vemos en el hogar, tanto a nivel espiritual como en comportamientos, lo que verdaderamente luego se va a reflejar en un futuro, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, en mi casa hay 2 personas que lavan los platos. Y una de esas personas no tiene que estar muy contenta en estos momentos porque yo estoy aquí ahora en España. Es mi hijo. La otra persona soy yo. Así que nos dividimos los platos en la casa. Y por eso digo que no tiene que estar muy contento porque, claro, yo estoy aquí, así que ahora le tocaba a él el desayuno y la comida. Y entonces, ¿por qué? Es una educación de servicio. Yo veo a Cristo en mi mente, me imagino a Cristo con 13 años levantándose rápido para recoger la mesa. Entonces, en mi casa, lo que mi hijo ha visto y lo que mis hijas han visto ha sido su padre levantarse y lavar los platos. Eso es lo que han visto. Y al mismo tiempo, mi esposa ha visto pues ese detalle y ella hace cosas por mí. Yo hago cosas por ella. Ella hace cosas por mí. Lo que un hombre no puede estar esperando es esa satisfacción sexual que esperan de las mujeres, pero tienen a la mujer esclava durante todo el día, lavando platos, lavando tal. Quítale un poquitito de trabajo a tu mujer y tal vez ella te pueda responder y no esté tan cansada y tan agotada como ha estado hasta ahora, ¿entiendes? Entonces, una de las imágenes que quiero presentar en esta charla es esa imagen de Cristo en la familia. La mayor imagen que un joven o que un niño tienen de Dios, o la imagen que tiene de Dios, es la que está extraída de la relación entre sus padres, entre ellos y para con Él. Si esa relación es incorrecta, la imagen que ese hijo tiene de Dios es incorrecta. De hecho, actualmente, uno de los frutos de esta sociedad tan secular que no quiere saber nada de Dios, uno de los frutos de ello es el hecho de que por muchos, muchos años las cristiandades vividas en el hogar fueron defectuosas. Claro. Fueron defectuosas. Fue una cristiandad rigurosa. Fue una cristiandad donde era formas, formas, formas y no amor ni respeto. Era una cristiandad en las cuales se trataba de imponer unas regulaciones. De tú no sales hasta ahora y no sales hasta... Y se usaba el nombre de Dios en vano. En vano, efectivamente. Entonces, claro, los hijos que ahora ya son adultos, ahora ya tienen sus 40 años en la sociedad secular que vivimos aquí en Europa, y en Australia y en Estados Unidos y en Nueva Zelanda también, son el fruto de una imagen errónea de Dios. Yo siempre digo, si tú no amas a Dios es porque tú no conoces a Dios. Efectivamente, efectivamente. Porque el concepto que tú tienes de Dios es erróneo. Yo estoy totalmente de acuerdo, Óscar, contigo, y en base a lo que estás diciendo yo diría que el problema que ha existido efectivamente de que la sociedad se haya ido apartando de Dios es que ha tenido una mala información. Ha tenido una visión de Dios distorsionada, porque si le conocieran verdaderamente y leyeran la Biblia, le conocieran verdaderamente, no se hubieran apartado de él. Yo creo que además ha sido una sociedad que se ha fijado más en aquellos que hablaban de él que en él mismo. Y como el comportamiento de aquellos que hablaban de él no era el de él mismo, lo cual es normal, puesto que son hombres, y como tales hombres son pecadores, entonces se han fijado en lo que esos hombres hacían, pero no se han fijado que el único que no les va a fallar, el único que es puro y el único que es un verdadero ejemplo es aquel que está ahí arriba, porque los demás, aunque hablen de él y aunque se suban en cualquier púlpito, en cualquier plataforma,
pues no dejan de ser hombres y se pueden equivocar. Entonces han visto cosas al no conocer a Dios verdaderamente y no conocer lo que Él significa y lo que dice su palabra, pues ha habido una distorsión con respecto a este tema y eso ha provocado que la sociedad se haya ido apartando de Dios, porque se ha procurado Satanás, el enemigo, que es muy inteligente, ha procurado que la sociedad no le conozca. Ya incluso antaño sabemos que lo que se perseguía era la gente que leía la Biblia. Claro. Se perseguía a la gente que leía la Biblia. Claro. E incluso se la llegaba hasta condenar y tachar de brujería, porque es lo que él pretendía, que no se conociera a Dios, ¿no? Y ha sido una cosa, bueno, pues que ha ido logrando a través de los tiempos. Por supuesto. Una de las cosas que todavía me choca, a pesar de ser español y haber crecido en este país, por el hecho que llevo 18 años en Australia, una de las cosas que todavía me choca cada vez que vengo a España es la realidad de que este país nunca fue tocado por la Reforma. Ajá. La Reforma que enseñaba las verdades bíblicas. Así es. Entonces, ahora tenemos un país que está rechazando a Dios, pero al mismo tiempo Dios nunca fue expuesto acá. La Reforma que hablaba de la Biblia en sí, y no de las penitencias, y no de todas estas cosas que, claro, una persona con 4 dedos de frente solo tenía que pensar un poquito en estos tópicos y darse cuenta que esto es una farsa, esto es una religión inventada. Claro. Entonces, la reforma de Lutero y de los reformadores que fue por toda Europa, no entró en España. Entonces, ahora tenemos una sociedad secular que están rechazando a Dios y dicen, no quiero saber nada de Dios porque ya lo he visto y lo que he visto no me gusta. Pero qué tragedia, porque lo que han visto no es Dios. Está vestido de Dios, se hace pasar por Dios o por cristiandad y están rechazando eso que yo mismo rechazo. Pero rechazando eso están rechazando al mismo Dios verdadero que nunca han encontrado y este país nunca han encontrado. Entonces, la base principal, de dónde esa epidemia, la causa principal es porque no se ha visto en los hogares, pero no ahora. 20 años atrás, 30 años atrás, 50 años atrás, un siglo atrás, y por toda la Edad Media. Lo que estamos viviendo ahora en este secularismo es la consecuencia de que Cristo no estaba en la casa. Cristo no estaba en el papá, Cristo no estaba en la mamá. Y por ello, el niñito y la niñita no fueron capaces de discernir el amor de Dios y un Dios amante que es capaz de dar todo por él. Porque ve a un papá egoísta que solo piensa en él, a una mamá egoísta que solo piensa en ella, a una sociedad egoísta que solo... Todo esto dice, pues Dios solo se preocupa de él, yo me voy a preocupar de lo mío. Y es la gran tragedia. La primera obra para recuperar la cristiandad en esta sociedad es a través de la familia y la imagen de Cristo en ella. Muy bien, pastor. Es un verdadero placer tenerte con nosotros y escucharte y que puedas transmitir estos sabios consejos para que la vida de muchas personas pueda cambiar. Que hacer bueno el título de nuestro programa, tu vida puede cambiar y puede cambiar nuestra vida cada vez a mejor. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, porque no lo seremos aquí en esta tierra, por mucho que nos fijemos en Jesús, que debe ser nuestro ejemplo y tratemos de seguirle, que lo debemos de hacer, haciendo uno aquello que decía Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Aunque no lo logremos, debemos de intentarlo, porque somos imperfectos y hasta que Él no nos renueve nuevamente no llegaremos a ser perfectos como Él quisiera. Pero bueno, tus consejos son hermosos, son una maravilla y nos gustaría seguir contando contigo en sucesivos programas. Y a vosotros nada más que despedirnos y desearos que estéis con nosotros nuevamente.